La paz del Señor. Una alegría muy grande saludarte, querida alma contemplativa. Estoy muy contento porque vamos a tener hoy la 10ª lección del curso de oración, que es una lección muy importante porque vamos a explicar la doctrina de San Juan de la Cruz sobre el paso de la oración de meditación a la oración de contemplación. Entonces vamos a explicar un poquito qué es la oración de meditación, después qué es la oración de contemplación y después qué enseñanza nos da San Juan de la Cruz de cuándo le conviene a nuestra alma tener oración de meditación y cuándo le conviene tener oración de contemplación. Él explica que hay un momento en nuestra vida espiritual, en nuestro camino de oración, que debemos dar como un paso de una predominancia en nuestra vida de la oración de meditación, dar un paso a que en nuestra vida la manera habitual de orar sea la oración de contemplación. ¿Cuándo debemos dar ese paso? ¿Y qué señales tenemos que ver en nosotros para saber que es el momento de dar ese paso? Porque explica San Juan de la Cruz que es malo para el alma tanto dar ese paso antes de tiempo como retrasarlo y no darlo cuando ya es el momento. Todo esto lo vamos a explicar leyendo directamente la enseñanza de San Juan de la Cruz. Vamos a ir leyendo un capítulo que él dedica a este tema y lo vamos a ir explicando. Entonces estoy muy contento de poder tener este curso de oración contigo, mi querida alma contemplativa, con vosotros, querida familia espiritual, porque es un tema precioso y creo que muy provechoso para nuestra vida de oración. Además que hacía mucho que no teníamos una nueva lección del curso de oración y estoy con un cierto pesar en el corazón por haber tardado tanto en tener esta nueva lección del curso de oración, porque os dije que íbamos a intentar tener al menos un curso de oración al mes y no lo he cumplido. Y bueno, me pesa no haberlo cumplido. Tengo una cierta tranquilidad porque me parece que no ha sido por falta de interés, por falta de empeño, sino que ha sido porque no me ha dado el tiempo necesario para poder realizarlo. Pero aunque tengo una cierta tranquilidad de conciencia en ese sentido, que no es que haya sido por falta de interés, por falta de empeño, bueno, pero siempre uno tiene un cierto pesar, lo dije y no lo estoy haciendo. A lo mejor podía haber intentado conseguirlo. Bueno, pues tiene uno una cierta tranquilidad que le parece que no es por falta de interés, pero tiene uno un poquito también de intranquilidad de que, mira, lo dije y no lo estoy haciendo, a lo mejor podía haber sacado más tiempo. Bueno, ya me entendéis. Vamos entonces al tema que nos ocupa, que es un tema precioso.
vamos a encontrar esta explicación de San Juan de la Cruz en el libro de la subida del Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 13, números del 1 al 5. Es el capítulo 13 completo, pero nosotros vamos a explicar los números del 1 al 5, porque si no se nos haría demasiado largo este 10º curso de oración, 10º programa del curso de oración, 10ª lección. Los números del 1 al 5 son los más importantes, ahí queda explicado lo más importante, y luego los números siguientes, bueno, profundiza un poco en la explicación que, lógicamente, si queréis alguno entrar en esa profundización, pues podéis acudir directamente a las obras de San Juan de la Cruz y leer el número completo. Antes de empezar, deciros que hoy no os voy a poner los textos en la pantalla, lo lamento, pero si hubiese tenido que preparar los textos para poderlos poner en la pantalla, hubiese tardado mucho más en preparar este curso y para mí era prioritario hoy preparar el curso y poderlo publicar lo antes posible a que tuvieseis los textos escritos en la pantalla. En la página web sí podéis encontrar todos los textos que voy a ir leyendo. En la entrada del curso de oración, pues ahí encontráis los textos escritos. Vamos allá. Empezamos con la lectura de nuestro querido y gran maestro espiritual, San Juan de la Cruz. El título del capítulo es De los provechos que saca el alma en apartar de sí las aprehensiones de la imaginativa. A ver, ya decía yo, digo, esto no me suena, es que estoy en el libro tercero. En lugar del libro segundo, estoy en el capítulo 13 del libro tercero. Y claro, digo, este título no me cuadra. Ahora sí, capítulo 13, en que se ponen las señales que ha de haber en sí el espiritual, por las cuales se conozca en qué tiempo le conviene dejar la meditación y discurso y pasar al estado de contemplación. Vamos a leer el número 1. Y porque esta doctrina no quede confusa, me voy a quitar la chaqueta porque estoy teniendo un poco de calor. Con cuidado, no vaya a quemarla con la vela, que alguna vez he estado a punto de quemar alguna cosa con esta velita que encendemos para tener iluminada a la Sagrada Familia. Y porque esta doctrina no quede confusa, convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo meditar, es decir, deje la oración en la que principalmente se dedica a meditar, por las dichas imaginaciones y formas y figuras. Cuando nosotros meditamos, ponemos en nuestra mente imaginaciones y formas, pensamos en cosas y figuras. Bueno, no sé si son exactamente sinónimos estas palabras, pero está diciendo San Juan de la Cruz, cuando
hacemos oración de meditación, estamos utilizando nuestra mente, poniendo en ella ideas, imágenes, figuras, porque no se dejen antes o después que lo pide el espíritu. Que no se dejen de poner estas cosas en la mente antes de lo que pide el espíritu o después de lo que pide el espíritu. Porque así, porque así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a Dios, porque no impidan estas imaginaciones, estos discursos, estos razonamientos que realizamos en nuestra mente durante la oración de meditación. Luego voy a explicar qué es la oración de meditación y qué es la oración de contemplación. Vamos ahora a introducirlo. Todas estas imágenes y razonamientos que ponemos en nuestra mente en la oración de meditación pueden ayudar a la oración o también pueden impedir. Lo va a explicar. Porque así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a Dios, porque no impidan, es decir, hay un momento que estos razonamientos, imaginaciones, impiden para ir a Dios. Así también es necesario no dejar la dicha meditación imaginaria antes de tiempo para no volver atrás. Si dejamos esta oración de meditación para pasar a la oración de contemplación antes de tiempo, volvemos atrás. Porque, aunque no sirven las aprehensiones de estas potencias para medio próximo de unión a los aprovechados, lo explico. Estos razonamientos, estas imágenes que ponemos en nuestra mente, no sirven de medio próximo para la unión con Dios a los que ya tienen que superar esta manera de orar. Estas imaginaciones, estos razonamientos sirven para ir a la unión con Dios, pero no como medio próximo, es decir, no es el medio más eficaz para la unión con Dios, el medio más directo, es un medio más lejano, más indirecto. Sirven, pero como no es el medio más directo, el mejor medio, cuando ya se puede superar ese medio, hay que dejarlo. Vamos a seguir explicándolo. Retomamos la frase de San Juan de la Cruz. Porque aunque no sirven las aprehensiones de estas potencias para medio próximo de unión a los aprovechados, es decir, a los que ya han avanzado en la vida de oración, todavía sirven de medio remoto a los principiantes. ¿Veis? Es un medio más indirecto, pero sirve a los principiantes, significa a aquellos que todavía no han avanzado lo suficiente en la vida de oración para poder pasar a la oración de contemplación. Aquí hace una división San Juan de la Cruz entre los orantes en principiantes y aprovechados. Los principiantes en la vida de oración para San Juan de la Cruz son los que necesitan la oración de meditación para unirse, para hacer bien la oración, para que la oración les lleve a Dios, les una con Dios. Los aprovechados son aquellos que ya han ido creciendo en su vida de oración y ya no necesitan la oración de meditación para orar bien y unirse con Dios en la oración.
Luego hay un montón de sitios en las obras de San Juan de la Cruz en la que explica esta diferencia entre principiantes y aprovechados y va dando características de cómo es el alma de los principiantes, cómo es el alma de los aprovechados. Os puedo decir, haciendo un resumen muy grande, que los principiantes serían aquellos que viven todavía necesitando más de las cosas sensibles. Y los aprovechados son aquellos, es decir, necesitan de las cosas sensibles los principiantes para ir a Dios. Los aprovechados son aquellos que, con la gracia de Dios, no con sus propias fuerzas, con su colaboración, pero sobre todo con la gracia de Dios, han ascendido en su vida espiritual y ya no necesitan ayudarse de las cosas sensibles para ir a Dios, sino que más bien necesitan prescindir de esas cosas sensibles para unirse directamente al Señor, no a través de las cosas sensibles. Todavía sirven de medio estas cosas, estas imaginaciones, estos razonamientos que se hacen en la oración de meditación, sirven de medio remoto a los principiantes para disponer y habituar el espíritu a lo espiritual a través del sentido. Y para, de camino, de paso, vaciar del sentido todas las otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales. Es decir, lo que está explicando San Juan de la Cruz aquí es, la oración de meditación va elevando el espíritu. La oración de meditación va haciendo depender menos a la persona de lo sensible. Va ayudando a la persona a irse acercando al momento en el que puede pasar a la oración de contemplación. Porque como la oración de meditación une en sí, en cierto modo, lo sensible y lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo medito las cosas de Dios, estoy utilizando cosas sensibles, estoy utilizando mi razonamiento, que es una capacidad natural que me ha dado Dios, y en mi razonamiento estoy utilizando imágenes que yo pongo en mi mente, con las cuales voy pensando, estoy utilizando escenas del Evangelio, estoy pensando en una imagen del Señor, de la Virgen, estoy poniendo cosas sensibles en mi mente, pero como son cosas que se refieren a Dios y a los misterios de Dios, aunque son cosas sensibles, van espiritualizando mi persona, van elevándola y por lo tanto me van haciendo necesitar cada vez menos de lo sensible para ir a Dios. De manera que va a llegar un momento, lo va a explicar después San Juan de la Cruz, en el que ya no voy a necesitar de lo sensible para ir a Dios, sino al contrario, me va a estorbar lo sensible para ir a Dios. Para lo cual diremos aquí algunas señales y muestras que ha de haber en sí el espiritual, que ha de tener en sí el espiritual, en que conozca si convendrá dejarlas o no, dejar la oración de meditación o no dejarla en aquel tiempo, en ese momento de su vida espiritual. Bueno, voy a explicar brevemente qué es la oración de meditación y qué es la oración de contemplación, para luego explicar
las tres señales que dice San Juan de la Cruz, que tiene que ver en sí el espiritual, la persona, para saber que es llegado el momento de pasar de la oración de meditación a la oración de contemplación. ¿Qué es la oración de meditación? A ver, los maestros espirituales, incluido el catecismo, que lo tengo aquí, los maestros espirituales, incluido también el catecismo, explican que hay tres modos principales de oración, tres maneras principales de orar. Son la oración vocal, la oración de meditación y la oración de contemplación, por grado de principalidad, de ser mejor. En principio, digo en principio porque tiene un matiz, en principio la oración vocal es menos elevada, la oración de meditación es un poco más elevada, es la intermedia, y la oración de contemplación es la más elevada. Digo en principio porque explican también los maestros espirituales que hay personas que tienen toda su vida oración vocal, es la que hacen toda su vida, y sin embargo llegan a la más alta y mística unión con Dios, a pesar de seguir toda la vida con oración vocal. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que a medida que se va incrementando nuestra cercanía con el Señor, vayamos pasando de la oración vocal a la oración mental, oración que es también como se llama la oración de meditación. Oración de meditación se puede llamar también oración mental. Y luego a la oración de contemplación, que es el tercer escalón en la vida de oración y el más elevado. Entonces el catecismo explica estos tres modos de oración. Oración vocal. La oración vocal es aquella en la cual mi manera de orar es con oraciones externas, vocales, habladas. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario es una oración vocal. Por ejemplo, el rezo de la liturgia de las horas es una oración vocal. Rezar el Padre Nuestro, rezar oraciones con la voz, hablarle al Señor, eso es oración vocal. Luego, oración de meditación. La oración de meditación es una oración en la que no hablo ya palabras exteriores, palabras sonoras, no pronuncio palabras, sino que la oración de meditación está centrada en el razonamiento de la mente, en el discurso de la mente, en la imaginación de la mente. Es una oración que realizo principalmente con la mente, no con las palabras. Por eso se llama también a la oración de meditación oración mental. Oración de meditación es, por ejemplo, leer la Sagrada Escritura e irla meditando. Leerla en voz baja, me refiero. O leerla en voz alta, pero luego quedarte meditándola. Leo un pasaje de la Escritura, imagínate. Voy a poner un ejemplo muy breve. Tomo un pasaje del Evangelio, este mismo que ha salido, Marcos 6. Saliendo de allí Jesús, se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Y entonces yo me pongo a meditar sobre eso. Jesús se fue y fíjate, lo seguían sus discípulos. Todo esto meditándolo yo en silencio. Ahora lo digo en voz alta para que lo entendáis, pero uno lo medita en la oración de meditación, lo va meditando en silencio. Y entonces estás pensando, meditando, cómo seguían los discípulos a Jesús.
Allá donde iba, siempre le seguían. ¿Cuánto le debían amar para seguirle allá donde iba? ¿Cómo debía él ser amable, ser digno de amor? Qué maravilloso debía ser que querían siempre estar con él. Qué bonito las cosas que enseñaba el Señor. Cómo me gusta pensar en las cosas que enseñaba. Cuánta sabiduría, cuánto amor en sus palabras. También a mí me gustaría seguirle a todas partes, como los discípulos. Señor, concédeme seguirte siempre, que cada momento de mi vida lo pase contigo. En fin, estoy realizando una serie de consideraciones en mi mente que me van ayudando a pegar mi alma, mi corazón al Señor, amarle más, conocerle mejor. Veis, esta oración de meditación va enamorando mi corazón del Señor y lo va elevando sobre las cosas sensibles, haciendo que mi alma anhele más las cosas espirituales, al Señor y las cosas del Señor, y anhele menos las cosas de este mundo. Eso es la oración de meditación. Bien. Y luego la oración de contemplación, que es el tercer grado en la vida de oración. La oración de contemplación es una oración en la que ya no se trata de discurrir con la mente, poner imágenes en mi mente, sino que se trata de una oración en la cual hay un silencio de imágenes concretas en mi mente o de razonamientos concretos en mi mente, y solo hay un estarse en amor con el Señor, sin nada más. Es como, imagínate, voy a poner un ejemplo. Un esposo y una esposa, que están, el ejemplo de los esposos siempre es muy luminoso para la vida espiritual, puesto que los místicos comparan la vida de oración a una alianza esponsal de Dios y el alma. Los mismos profetas en la Sagrada Escritura, y especialmente el libro del Cantar de los Cantares, refieren la unión con Dios en este sentido, de la unión del esposo con la esposa. La oración de meditación sería comparable a cuando el esposo y la esposa están hablando. Se están contando cómo les ha ido el día, están hablando sobre cómo educar a los niños, están hablando sobre cómo van a pasar el fin de semana, qué cosas van a hacer juntos. Están compartiendo cosas que les hacen seguirse conociendo mejor y queriéndose más cada vez. Pero llega un momento que ellos simplemente, por ejemplo, se van a descansar, van a acostarse y simplemente están en silencio los dos, abrazados, durmiéndose. Y en ese momento hay una gran unión de amor porque están los dos abrazados, pero están en silencio. No dicen nada, solo están el uno con el otro en un silencio de amor. Pues eso, algo parecido, sería la oración de contemplación. En la oración de contemplación, el alma se queda en silencio con el amado. No necesita decirle nada, solo está con él. Solo está disfrutando de estar con él. El gozo del amor, el gozo de que estoy con aquel que ama mi corazón por encima de todo. No quiero decirle nada, solo quiero gozar
de su compañía. Estoy feliz estando a su lado. No hace falta hablar nada, no hace falta discurrir nada con la mente, solo estar con él. En la oración de contemplación hay un momento que el alma no quiere ya meditar nada, solo quiere estarse en silencio con su Dios, gozando de su amor, gozando de su presencia, de su compañía, de su bondad, de su misericordia, de su sabiduría, de su luz, de su paz. Un ejemplo muy bonito de esta oración de contemplación nos lo da el santo cura de Ars con la siguiente situación que le ocurrió en su parroquia. El santo cura de Ars, como muchos sacerdotes santos, pasaba mucho tiempo en su parroquia. Estaba casi todo el día en la iglesia. Estaba atendiendo a las personas que iban a la iglesia, muchas horas de confesionario y luego muchas horas orando en la iglesia. Y entonces, en todas esas horas que él pasaba en la iglesia, veía muchas horas a un señor de la parroquia que estaba allí sentado en los bancos de la parroquia mirando al sagrario. Y no hacía nada, solamente estaba allí sentado mirando al sagrario, muchas horas. Y entonces, un día, se acercó el santo cura de Ars y preguntó a aquel buen hombre: ¿qué hace usted aquí tantas horas? Respondióle: yo le miro y él me mira. Es una definición preciosa de la oración de contemplación. Yo le miro y él me mira. No nos decimos nada. Ya no hace falta, ya nos conocemos bien. Y no hace falta decirnos nada. Ya lo que teníamos que decirnos nos lo dijimos. Y ahora ya solo yo le miro y él me mira. Precioso. Esa es la oración de contemplación. Es un intercambio de miradas, es un estarse amando al amado, es un estar juntos, sin decir nada especial, sin mirar nada especial, sin pensar nada especial, simplemente estamos juntos en esa alegría del amor que nos une, esa alegría de la compañía del amado. Que fíjate, hay una cosa impresionante aquí. Igual que para ti, la compañía del amado es la mayor alegría del mundo, ¿qué cosa hay más bonita que estar en la compañía del amado? ¿Qué cosa hay más bonita que estar mirando al Señor? Miro para arriba porque tengo ahí el crucifijo y le miro al Señor. ¿Qué cosa hay más bonita, por ejemplo, que estar en la capilla del Santísimo mirándole en la sagrada forma? ¿Cuántos de vosotros pasáis muchas horas mirando la pantalla de la televisión, del ordenador personal, del PC o vuestro teléfono móvil celular, mirando la adoración del Santísimo, de María con nosotros? ¿Qué manera mejor de pasar el tiempo que mirar al Señor? Yo le miro y Él me mira. Bien, esa es la oración de contemplación.
Ahora vamos a explicar los 3 señales que dice San Juan de la Cruz que debe ver en sí nuestra alma para saber que es el momento de pasar de una vida en la que habitualmente hago oración de meditación a una vida de oración en la que habitualmente mi modo de orar es la oración de contemplación. Lo dice en el número 2, Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 13, número 2. La primera señal es ver en sí misma, que ya no puede meditar ni discurrir con la imaginación, ni gustar de ello como antes solía. O sea, que ve en sí la persona que intenta hacer oración de meditación y no puede, no gusta de ello, no le sale, no le funciona. Antes haya ya sequedad, es decir, la oración de meditación le produce sequedad en el alma, le deja el alma vacía. Haya ya sequedad en lo que de antes solía fijar el sentido y sacar jugo. Antes fijaba el sentido, por ejemplo, pensaba en un pasaje del Evangelio y se ponía a meditar y se fijaba en el Señor, cómo hablaba, cómo tocaba a los enfermos, y eso ahí sacaba jugo, sacaba provecho para su alma, le hacía bien a su alma meditar esas cosas. Ahora ya haya sequedad en eso, en intentar meditar con los razonamientos y con imágenes que pone en su mente en esas cosas. Pero, en tanto que sacare jugo y pudiere discurrir en la meditación, no la ha de dejar. Es decir, si esas meditaciones ayudan al alma, no debe dejar la meditación. No ha llegado el tiempo de dejar la meditación. Pero si esas meditaciones dejan seca al alma, no saca jugo, no le ayudan, le cansan el alma, es la primera señal de que tal vez es el momento, se tienen que dar las 3 juntas, de que tiene que dar el paso a la contemplación. Entonces, en tanto que sacare jugo y pudiere discurrir en la meditación, no la ha de dejar si no fuere cuando su alma se pusiere en la paz y quietud que se dice en la tercera señal. Bien, entonces dice, si se pusiese en la paz y quietud que se dice en la tercera señal, luego lo explicaremos, entonces sí, pase de la meditación a la contemplación. Segunda señal. Es cuando ve, no le da ninguna gana de poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exteriores ni interiores. Es decir, no tiene gana el alma de poner su sentido, su imaginación, su mente, en otras cosas de este mundo naturales. Es que tengo ganas de pensar en lo que voy a hacer después. Tengo ganas de pensar en una comida que me comí el otro día que estaba riquísima. Tengo ganas de pensar en lo que voy a hacer con mis amigos. Tengo ganas de pensar en el partido de tenis que vi el otro día. Tengo ganas de pensar en lo que sea, lo que sea. Tengo ganas de pensar en cosas del mundo. Tengo ganas de acordarme de lo bonito que era aquel edificio que estuve visitando. Le dan ganas de pensar en cosas del mundo. Entonces, la segunda señal es cuando no le da ninguna gana
de poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exteriores ni interiores. Claro, porque imagínate que una persona está haciendo oración de meditación y dice, pues es que estoy pensando en este pasaje del Evangelio, estoy discurriendo, no saco jugo, me deja el alma seca. Bueno, pues voy a pasar a la oración de meditación porque me deja el alma seca, está intentar meditar. Voy a pasar a la oración de contemplación porque me deja el alma seca estar intentando meditar. Y entonces, cuando quiere pasar a la oración de contemplación, en la cual se deja la mente más vacía, más quieta, sin estar razonando ni discurriendo, en realidad está deseando acordarse de todas estas cosas más humanas que os acabo de mencionar antes. Lo que va a hacer después, aquella cosa que vio, aquel lugar que visitó, lo que sea, cosas más humanas, más mundanas. Está deseando poner la mente en eso. Le da gana de poner la mente en eso. De manera que cuando para de meditar en el pasaje del Evangelio, en un libro de espiritual que está leyendo, rápidamente su mente se le va a esas cosas mundanas porque en realidad lo está deseando. Pues si le pasa eso, que le da gana de pensar en las cosas del mundo, no ha de dejar la oración de meditación. Pero si ve en sí que no le da gana, no tiene deseos de pensar en estas cosas más humanas, más mundanas, más terrenales, si ve que no le da ninguna gana de pensar en estas cosas, es la segunda señal de que es el momento de pasar de la oración de meditación a la oración de contemplación. Y aquí hace una profundización en la explicación San Juan de la Cruz. No digo, dice San Juan de la Cruz, no digo que no vaya y venga la imaginación, que no le vaya y venga la imaginación. Que esta, la imaginación, aun en mucho recogimiento, suele andar suelta, sino que no guste el alma de ponerla a propósito en estas cosas. Lo voy a explicar. El alma ve que la oración de meditación le deja seca, le deja vacía. Entonces, puede ser señal de que tiene que pasar la oración de contemplación. Y ve también que no le da gana de poner la imaginación, el pensamiento en cosas de este mundo. Pero cuando empieza a hacer oración de contemplación, sí que es verdad que la imaginación le va y viene un poco, le baila un poco, se le va, que si alguna cosa del mundo, que si alguna cosa que hizo hace un día, alguna cosa que va a hacer, le va un poco la imaginación, le va un poco, pero no le da gana de ir a esas cosas. Le molesta al alma que la imaginación se vaya a esas cosas. Le cansa que la imaginación esté un poco agitada, que le vengan imágenes de cosas que hizo, que va a hacer, pensamientos. Le molesta al alma, pero la imaginación anda un poco inquieta. No pasa nada. Si el alma no desea pensar en esas cosas mundanas, aunque la imaginación ande un poco inquieta, sigue siendo señal de que es momento de pasar a la oración de contemplación. Es la segunda señal. Entonces, ese matiz que da San Juan de la Cruz, no digo que no vaya y venga la imaginación, que ésta, aun en mucho recogimiento, suele andar suelta, sino que no guste el alma de ponerla, la imaginación, de propósito, a propósito, voluntariamente, en otras cosas
mundanas. Bien, estoy hablando con una intensidad. Me canso yo mismo de la intensidad con la que hablo. Espero no estaros agotando. ¿Sabéis qué pasa? Suelo pasar el día tan tranquilo que cuando pongo mucha intensidad en algún tema, yo mismo me canso. No estoy acostumbrado a, a hablar de esta manera, tan intensa. Pero bueno, me emociono un poco explicando estas cosas. La tercera y más cierta señal es si el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios. Fíjate, la tercera y más cierta señal es si el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso, y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Es decir, el alma dice, si lo que yo quiero es estar tranquilo con el Señor, sin estar pensando nada, sin estar meditando nada, sin estar haciendo nada especial, solo estar tranquila con el Señor, en silencio, en quietud. Yo le miro y Él me mira. Yo le amo y Él me ama. Pero no hacemos nada especial, porque si me pongo a meditar en las cosas del Señor me cansa meditar. Es como que me sobra. No me hace falta ponerme a pensar en las cosas del Señor, en un pasaje del Evangelio, si ya estoy aquí con Él. ¿Para qué quiero estar pensando en un pasaje del Evangelio si está Él conmigo y yo con Él? Entonces, la tercera y más cierta es si el alma gusta de estarse a solas. Sino solo, dice, sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, a lo menos discursivos, que es ir de uno en otro. No va pensando, haciendo un razonamiento, pienso esto, luego pienso el otro. Está como quieta, la memoria está quieta, el entendimiento, la voluntad están en descanso, en silencio, sino solo con la atención y noticia general amorosa que decimos. Es una noticia general, es como un sentimiento sutil, como un estado sereno, sin nada muy especial, solo estoy en su presencia y Él está conmigo. Es una cosa un poco difusa en el sentido que no hay consideraciones muy especiales, no hay pensamientos muy especiales, no hay tampoco a veces sentimientos muy especiales, solo estoy en un estado sereno, tranquilo, en un amor dulce y suave, estoy con Él. Entonces retomo la frase, sino solo con la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia, sin pensar en algo especial y sin entender sobre qué, no estoy discurriendo, que no estoy discurriendo, es que estoy con el Señor, es que estoy aquí en silencio con Él, no, estoy y ya está. Número 5. Estas tres señales ha de ver en sí juntas el espiritual para atreverse con seguridad a dejar el estado de meditación y del sentido y entrar en el de contemplación y del espíritu. Bien, pues queda explicado con esto
la doctrina de San Juan de la Cruz sobre cuándo debe el alma pasar de la oración de meditación a la oración de contemplación. Te puede pasar en tu camino espiritual que habitualmente te ayuda la oración de meditación, pero en determinados momentos tú estás haciendo oración de meditación con el Santo Evangelio, por ejemplo. Estás haciendo oración de meditación y en esa oración de meditación el alma va entrando en esa unión de amor con el Señor, en esa experiencia de la cercanía del Señor, de la presencia del Señor, de su amor, y de repente estás meditando y ya te sobra el libro, porque el alma se ha ido calentando, se ha ido encendiendo a través de la meditación y ya dejo el libro y estoy con él. Estoy con él en esa unión de amor a la que he llegado, ese estado de gozo, de amor, a través de la meditación. Y entonces me quedo en silencio, por ejemplo, gustando de una idea que me ha encendido el corazón, de una imagen que me he imaginado en mi mente, que me ha encendido el corazón, y me quedo en silencio gustando ese encuentro de amor que se ha encendido en el alma. Pues ese es un momento en el que en ese día concreto paso de una oración de meditación a una oración de contemplación. Estaba meditando, ya he llegado a un estado de mi alma en la que experimento que me he unido con el Señor, dejo la meditación y me quedo unida con el Señor, mi alma. Y a lo mejor estoy así 5 minutos, o 3 minutos, o 15 minutos, y ya el alma se va enfriando otra vez. Y cuando se va enfriando, tomo el libro en mis manos otra vez y me pongo a meditar, y otra vez el alma se va encendiendo a través de la meditación y vuelvo, cuando el alma se ha encendido, a otro tiempo de contemplación. Entonces puede haber momentos en mi vida espiritual, un estado en el que voy uniendo en mi tiempo de oración momentos de meditación con momentos de contemplación. Generalmente lo que pasa cuando el alma se va elevando es que los momentos de meditación van siendo menos necesarios, más breves, y los momentos de contemplación van siendo más extensos en mi momento de oración, en mi tiempo de oración, porque mi alma va pasando de un estado de meditación a un estado de contemplación. Y llega un momento en el que ya mi estado habitual es el de contemplación. Hay como un progreso que es progresivo, valga la redundancia. Es decir, no paso de un día para el siguiente de tener una vida habitual de meditación, una vida habitual de oración, en la que mi oración es de meditación, al día siguiente ya mi vida habitual de oración es oración de contemplación. No, sino que es un proceso. Poco a poco en mi oración voy meditando menos y contemplando más. Y llega un momento en que ya mi manera habitual de orar es la contemplación. Porque la meditación me deja el alma seca, porque se dan estas 3 señales que nos ha explicado San Juan de la Cruz. Pero como la oración es una realidad viva, porque es un encuentro de amor, puede pasar perfectamente que tu vida habitual de oración sea la contemplación y un día concreto necesitas meditar, porque intentas contemplar y es que no hay manera ese día. Y al revés, te pones a meditar y te ayuda ese día. Como la oración es una realidad viva, no es un objeto que pongo en una estantería, lo dejo ahí y ahí se queda,
Tenía antes el objeto llamado meditación, lo quité, puse el objeto llamado contemplación y ahora ya es el que hay siempre. No, es una realidad viva. A lo mejor un día lo que me ayuda es meditar, aunque habitualmente mi oración sea de contemplación. Un día necesito meditar, porque al ser una realidad viva, cada día es especial, cada día es diferente. Pero, aunque cada día es especial, hay un paso de un estado habitual, un paso progresivo, de un estado habitual en que mi oración es la meditación, a un estado en el que lo que ayuda a mi alma es la oración de contemplación. Pues esto es todo por hoy. Me ha alegrado muchísimo de haber tenido este curso con vosotros, contigo, querida alma contemplativa, porque me parece que es muy provechoso para comprender mejor nuestra vida de oración y para poder avanzar hacia una mayor unión con Dios en nuestra vida de oración. Y así vamos caminando hacia el cielo, que es nuestra meta definitiva. Allí la unión con Dios será absoluta, la felicidad será absoluta. Aquí, en esta vida, el matrimonio espiritual es una vida muy feliz de unión con Dios, que es el deseo de nuestras almas, vivir en esa vida del matrimonio espiritual. Y en eso vamos caminando juntos, nuestra familia, María con nosotros, con ese deseo de vivir la vida de oración, la vida de unión con Dios, la vida de santidad. Un saludo muy grande para cada uno de vosotros. Por intercesión de María, te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz del Señor.